que es su falta de entusiasmo por las cosas que son importantes. Los hombres tienden a entusiasmarse por muchas cosas, no necesariamente por aquellas cosas que son importantes. Hay un psicólogo que se llama Daniel Kahneman, o más o menos así es el apellido, que él habla de que el cerebro humano está básicamente preparado, que él lo divide, ¿cierto? Muchos expertos lo dividen en el aspecto 1 del cerebro y el aspecto 2. Él dice, ¿cierto?, que el aspecto 1 del cerebro, o la sección 1 del cerebro, está siempre más preparada o habilitada en el hombre, ¿no? El hombre tiende a pensar siempre emocionalmente. Ese es el lado 1. No racionalmente, que es el lado 2. Por eso que nosotros vemos que la gente se entusiasma tanto con las cuestiones emocionales, ¿no? Y como hemos hablado muchas veces, con esos estudios bíblicos que tienden a apuntar a la emoción, porque los hombres estamos siempre más dispuestos a la emoción. De hecho, por ejemplo, ciertos estudios plantean que si tú le repites algo a una persona, se lo repites una y otra vez, sin necesidad de razonar lo que se le está diciendo, él va a tender a pensar de esa manera. No va a evaluar ni los problemas que conlleva ciertas decisiones, sino que como todo el mundo piensa así, se lo repite, como nuestro cerebro está preparado siempre a aceptar las cosas emocionalmente, no racionalmente. Es decir, no pensar, no darnos el tiempo y el trabajo de evaluar las cosas, siempre va a tener mucha más aceptación el aspecto emocional, porque el aspecto emocional no requiere de mucho razonamiento. Uno siente, puede sentir muchas cosas. De hecho, por ejemplo, las hermanas van a tratar este tema mañana en el estudio que van a tener, si bien, si no me equivoco, ¿verdad? Mañana es el estudio que van a tener acerca de las emociones. Un tema muy interesante, muy importante, que en algún momento también tenemos que tratar en nuestra iglesia a través de los estudios, y siempre estamos tratando y hablando acerca de lo nefasto que es en la vida del hombre ser emocional. ¿Por qué digo todo esto? Porque precisamente esa es la razón que muchas veces nosotros vemos pocas personas entusiasmadas en trabajar para el Señor, en poder hacer algo para el Señor. Emocionalmente nosotros siempre estamos más propensos a querer cosas que sean de beneficio personal, pero no pensamos racionalmente como cristianos, y Pablo nos presenta eso precisamente en el libro de Romanos. Dice que el servicio a Dios es nuestro culto, ¿qué? Racional. Es decir, que básicamente Pablo en la parte de conclusión de la carta de los Romanos, que es la carta que estamos estudiando en la hora silenciosa, él nos va a decir en la segunda parte de la carta, que es en el capítulo 12, de que después de haber evaluado desde el capítulo 1 al capítulo 11 todos los aspectos y las implicaciones del Evangelio, lo racional es que nosotros sirvamos a Dios. Pero muy pocas personas van a pensar así con respecto a la vida cristiana. Las personas vienen generalmente a la iglesia o vienen a Cristo, y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que las personas vienen para ver qué pueden obtener, ¿qué? A cambio. Porque es una cuestión emocional. ¿De qué manera yo me siento bien en lo que estoy haciendo? ¿De qué manera me beneficio? Porque intrínsecamente, es decir, en el corazón, nosotros tendemos a pensar que todo lo que hacemos tiene que terminar al fin y desembocar al fin en nuestro propio yo y en nuestro propio beneficio. Y no entendemos lo racional, que es que nuestras vidas, como bien decía el hermano Albert, somos una criatura de Dios, fuimos creados por Él, fuimos creados, valga la redundancia, por nuestro Creador, y la Biblia en cada página lo dice, para su gloria. Hoy tenemos un pasaje que nos muestra
una vez más el corazón de Cristo. Cronológicamente entendemos el por qué el Señor, a pesar de que no quería mostrarse como un simple curandero, aún así sanaba a los enfermos, pero antes de llegar allí para entender el por qué Él sanaba a los enfermos, porque si vamos cronológicamente, recordemos que el Señor, en el estudio pasado, el Señor viene saliendo de la sanación de 2 ciegos y también de un hombre ¿qué? ¿Cómo estaba un hombre? Mudo. Tenía un demonio que lo tenía mudo, ¿verdad? Tal como decía Isaías, el profetizaba Isaías, el Señor estaba cumpliendo exactamente lo que los 2 ciegos dijeron quién era Él. Él era el hijo de David. Proféticamente hablando, se había cumplido esa profecía de que el retoño de David había venido para reinar en Israel. Y el Señor curaba, sanaba a las personas. Como quisiera yo que el Señor me tocara el ojo y me lo curara. Como quisiera yo llegar y decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, sana mis ojos, y poder ver sin ningún problema. Bueno, ¿cuánto más un ciego? ¿Cuánto más un ciego? El Señor curaba. Sin embargo, vemos que le dice a los ciegos específicamente: no lo divulguéis. ¿Se acuerdan? De ahí venimos. No lo divulguéis. Porque el Señor temía y presumía, y obviamente Él como Dios sabía, que los hombres irían más por las bendiciones secundarias y no particularmente por el gran problema del hombre, que era la sanación de su alma. Los hombres tienden a buscar cuestiones beneficiosas del aquí y ahora, de lo momentáneo. Nosotros nos preocupamos y estamos de alguna manera, porque nuestro cerebro está atrofiado, producto de la caída, y nuestro cerebro, en vez de pensar como dice Daniel Kahneman, de una manera 2, racionalmente, pensamos de una manera 1, emocionalmente. Y yo pienso particularmente que él tiene mucha razón, y pienso particularmente que el cerebro del hombre piensa así porque está caído, está corrompido. Porque Dios es un ser racional. Seguramente cuando Él nos creó a su imagen, Él particularmente nos creó seres racionales, seres emocionales, por cierto, porque la emoción es algo creado por Dios. Dios tiene emociones y Dios nos ha creado emocionales, pero no para que pensemos con el corazón. Y entonces, como el Señor no quería que la gente creyera que era un curandero, sino que entendiera la parte más importante de la sanidad del alma, Él le dice a los ciegos: no lo divulguéis. Sin embargo, el Señor sanaba. Dice Mateo capítulo 9, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Aquí está el orden de prioridades de lo que el Señor hacía: enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, los aspectos de las palabras que allí se utilizan en el original, en el griego, para que entendamos un poquito el orden de esas palabras que parecen sinónimos, enfermedades y dolencia. Las dos cosas no apuntan a lo mismo. Las enfermedades tienen que ver con problemas físicos y las dolencias con debilidades. Literalmente la palabra dolencia puede definirse como depresión. La depresión, es decir, los problemas del alma, las enfermedades del alma, el por qué muchas personas viven en un estado depresivo, viven en un estado bajoneado, con una tristeza profunda, y muchas veces es producto de alguna enfermedad, y también las enfermedades son producto de la caída del hombre, pero muchas veces esas depresiones tienen que ver con un problema espiritual, un excesivo pensamiento de lo que a mí me conviene, de un egocentrismo, de una particular visión de que yo debo ser el centro del mundo. Ya hemos hablado de eso. Y el Señor sanaba. ¿Ves? Y el orden de prioridades era llegar a un lugar y inmediatamente enseñar la verdad de Dios,
La iluminación que el hombre necesita es entender la verdad de Dios, predicarles el Evangelio. Una vez que Él les enseñaba, les decía cuál era el camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y muchas veces se ameritaba la situación, porque no lo hizo con todos, Él sanaba a las personas. Él sanaba porque tenía compasión. No porque era la principal labor que Él venía a hacer. Él quería iluminar el corazón de los hombres, sanar el corazón de los hombres, pero Él sanaba. Dice la palabra de Dios que Él recorría, es decir, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas de Galilea. Incansable el Señor. En 3 años de ministerio, el Señor hizo un ministerio incansable. Él iba por todos los lugares. El Señor no vivía para sí en este mundo. Si hay alguien que en tan poco tiempo, 33 años de vida, no vivió para sí, en toda la historia de la humanidad, ese fue el Señor. Incansablemente dice que recorría todas las aldeas de Galilea. Pues bien, según Flavio Josefo, un historiador judío del tiempo de Jesús, en Galilea, del tiempo de nuestro Señor, existían aproximadamente 204 ciudades y aldeas en Galilea, cada una con un promedio de unos 15.000 habitantes. El Señor incansablemente recorría, dice la Escritura, recorría esas 204 aldeas, predicando el Evangelio, enseñando el orden de prioridades, enseñando, trayendo luz a los hombres de la verdad de Dios. Una vez que les traía la luz de la verdad de Dios, no antes, porque a veces malinterpretamos, no podemos a veces hacerle entender a la gente las verdades del Evangelio sin iluminarlos con la verdad de Dios, sin hablarles de un Dios soberano, sin hablarles de un Dios que está por sobre todas las cosas, sin enseñarles por medio de la verdad de la palabra de Dios de su gran necesidad. Y una vez que se le muestra la gran necesidad, es lo que Pablo nos ha hablado en Romanos, que la ley, precisamente la revelación de Dios, cuando Dios comenzó a revelar su voluntad, cuando Dios comenzó a revelar su ley, no era para que los hombres por medio de la ley fueran salvos, sino que a través de la ley fueran iluminados a entender cuán pecadores eran. Posteriormente Dios provee una manera en que los hombres podían solucionar ese problema del pecado momentáneamente, apuntando al gran Cordero de Dios que vendría años después y que para nosotros ya han pasado más de 2000 años, 2020 años, desde que el Cordero de Dios vino a este mundo, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él enseñaba, Él predicaba el Evangelio y sanaba. Sanaba. ¿Por qué las curaciones del Señor si no era su principal propósito? El incansable recorrido del Señor solo tenía una motivación y la vemos en el versículo 36. Dice que, y al ver las multitudes, ¿qué dice? ¿Tuvo qué? Compasión de ellas. Esa palabra es fundamental para entender. Si queremos nosotros poder seguir los pasos del Señor, si nosotros queremos entender a nuestro Señor, si queremos vivir a Cristo, eso es lo que Pablo nos enseña en sus cartas, vivir a Cristo, vivir y caminar como Cristo caminó y anduvo. Eso es lo que hace un cristiano, un pequeño Cristo. Tenemos que entender qué era lo que sentía Cristo, cómo Él veía las cosas, que obviamente, dicho sea de paso, las veía muy diferente a como nosotros las vemos. Y tenemos que aprender, nuestro corazón debe cambiar, nuestra mente debe cambiar. La palabra que se usa en el original para compasión es una palabra difícil de transliterar, es decir, salir de los símbolos del griego para poder de alguna manera tratar de entenderla desde nuestro español o del inglés. Más o menos se transliteraría de esta manera: splagmisteis sería la palabra. Compasión. La palabra más fuerte que hay en el griego
para piedad y misericordia la que se usa acá. Es la palabra más fuerte, procede de la palabra esplagna, que quiere decir las entrañas. Las entrañas. Así es que describe la compasión que le conmueve a uno en lo más íntimo de su ser. Es decir, que le aprieta, como muchas veces nosotros hemos escuchado esa expresión, ¿no? Acá, mira, vi esa persona, vi ese individuo, vi su necesidad y me apretó el corazón. ¿Has escuchado ese concepto? Sentí como que mi corazón se apretó al mirar eso. Bueno, eso un padre lo puede sentir muchísimo mejor que cualquier otra persona cuando le pasa algo a nuestros hijos. Nuestro corazón se comprime, se aprieta el corazón. Lo sentimos en las entrañas, el amor que sentimos por nuestros hijos, el amor que sentimos cuando a un ser amado le pasa algo. Pero ¿sabe qué? El Señor sentía eso por individuos y criaturas que habían dado vuelta a las espaldas a Él. Es la misma compasión y sentir que tuvo cuando a Él lo crucificaban y exclamó, gritándole al Padre: Padre, perdónanos. Él no sabe lo que hace. Compasión. Compasión, de lo profundo del corazón. Lo que movía a Jesús a tener ese estremecimiento en el interior era la condición de las personas. La condición de las personas. Si nosotros pudiésemos salir de nosotros mismos y mirar a las personas. Si nosotros pudiésemos salir, incluso, les quiero decir algo, si nosotros como padres pudiéramos salir de nuestro yo, de nuestra justificación para hacer algunas cosas que hacemos, para perder el tiempo como lo perdemos muchas veces, para estar ensimismados en nosotros con depresiones y angustias, llenos de yo, si saliéramos un poco de nosotros y pudiéramos mirar como el Señor mira a la persona, seríamos tan valientes como Él para ir a la cruz. Porque cuando una persona deja de mirarse a sí misma, comienza a mirar las cosas importantes de Dios. Puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia, el autor y consumador, y Él puso los ojos en el gozo que tendría, más allá del dolor, el rescatar a individuos con los cuales Él tenía compasión. Él miraba la condición de la persona. Cuando pensamos en un mundo solo interesado en sus propios asuntos, nos conmueve a nosotros que Cristo se conmueva. Nos conmueve que se conmueva. Aunque valoramos mucho nosotros en nuestra vida lo que Cristo hace, nosotros no hacemos mucho. No hacemos muy parecido a lo que Cristo hace. Qué interesante que seres tan débiles y vulnerables como lo somos nosotros, nos cueste tanto sentir simpatía por las necesidades de los demás. ¿Has pensado en eso? Nosotros, que somos débiles, nos cuesta mucho sentir por aquellos que son débiles como nosotros, sentir simpatía, sentir compasión. Cristo, que es Dios Todopoderoso, sentía compasión. Cristo, que no tiene ninguna necesidad, sin embargo, muestre simpatía por nosotros, por los demás. Al usar la palabra simpatía me refiero al concepto griego que significa literalmente sufrir juntos. Ustedes saben que las palabras con el tiempo han ido perdiendo un poco su consistencia, sobre todo en un tiempo hoy donde hablamos de la deconstrucción social y de la deconstrucción de las palabras. Para quienes les gustan las novelas, yo les recomiendo ese libro de George Orwell que se llama 1984. Es interesante, lo escribió 50 años atrás y ya allí él está hablando de muchas de las cosas que pasan hoy, de cómo en un futuro, decía él, habría un mundo distópico, es decir, un mundo donde no sería lo ideal y donde una de las cosas que sería reducir el diccionario, como estamos viviendo hoy día. Reducir el diccionario. Ya no son todas y todos, son todes. Ridículo.
Porque si alguien se puede ofender, y como hay más de 150, dicen algunos, sexualidades, más de 150, ya no hay hombre y mujer, ¿verdad? Y un montón. Entonces, para que nadie se ofende, ya lo decimos todos y todas. O como básicamente se entiende generalmente que uno dice, todos están invitados. En el día de hoy alguien diría, todas también, y uno de más allá diría, ¿y todes? Para que incluya todo, ¿no? Todo los LGTB. Ridículo. Pero de alguna manera, el lenguaje está cambiando. El lenguaje se está desconstruyendo, ¿verdad? Y cuando me refiero a simpatía, utilizo bien el concepto de cómo debe sentirse, el sufrir juntos, del prefijo sin, reunir y aproximarse. Y patos, experiencia, dolencia, sufrimiento, sentir el sufrimiento de otros, eso es simpatía. El Señor tiene simpatía, nosotros deberíamos tener simpatía por los demás. En la expresión correcta de la palabra. Sentir por los demás, mirar hacia los demás. Cuando un padre comienza a mirar a sus hijos, no de una manera incorrecta, con sentimientos incorrectos, sino buscando el beneficio de sus hijos. Cuando un esposo hace eso, cuando una esposa hace eso, cuando un miembro de una iglesia hace eso, cuando comienza a mirar hacia afuera, buscando el verdadero beneficio, no el beneficio de él para que me agrade a mí. Eso mañana lo van a ver ustedes en la reunión de mujeres, hermanas. Van a hablar de los sentimientos. A veces nosotros decimos estar haciendo algo por nuestros hijos, pero en realidad lo estamos haciendo por nosotros mismos, porque al fin y al cabo los sentimientos los creó Dios, pero como hemos caído, como somos una naturaleza caída, siempre tenemos que tener cuidado, porque en muchos sentimientos está el deseo del egocentrismo, de buscar una satisfacción personal, incluso cuando hacemos algo por otros, ¿sabía usted? Tenemos que tener cuidado. No, el Señor no pensaba así. El Señor pensaba en la correcta expresión de la palabra en forma simpática hacia los demás, compasivamente hacia los demás. Eso es exactamente lo que nos cuesta muchas veces sentir a nosotros, es decir, aproximarnos al dolor de los demás. ¿Qué era lo que hacía que el Señor se aproximara al dolor de los demás? Él los veía, como dice el versículo 36 en la parte B, que estaban desamparados. Dice que el Señor tenía compasión porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Tenemos que salir de simplemente el lenguaje poético que hay aquí para profundizar un poco más. ¿A qué se está refiriendo con esto el Señor? ¿Cómo era la visión? ¿Qué era lo que el Señor estaba mirando cuando dice que las miraba desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor? Las palabras que se usan para describir el estado de la gente son muy gráficas en el lenguaje original. Son palabras que quieren mostrar algo, que quieren de alguna manera, inspirado por el Espíritu Santo, el escritor, en este caso Mateo, lo que está haciendo es desvelando el corazón del Señor, está entrando en lo profundo de su corazón. El Espíritu Santo está inspirando las palabras correctas para decirnos cómo es que el Señor sentía. Y te quiero decir algo, cómo Él sigue sintiendo, que es lo más maravilloso. Las palabras son muy gráficas. Lo que la Reina Valera traduce como desamparadas y la LP, que es la versión de la palabra, traduce como maltrechos. Es decir, la Reina Valera desamparados, la LP como maltrechos, es la palabra esquilmenoi, puede describirse como un cadáver desgarrado y mutilado. ¿Te imaginas tú eso? Encontrarte con un cadáver mutilado, desgarrado por las fieras salvajes, algo que ha sido arrasado por gente rapaz o humillado por gente sin piedad o tratado con insolencia inmoral. Alguien
alguien que está totalmente exhausto de un viaje que parece interminable. Es una persona que se siente, como se dice vulgarmente, destrozada por las situaciones de la vida. ¿Sabías que hay mucha gente así? ¿Sabes que a tu alrededor aquí mismo hay gente así? ¿Sabes que hay gente que muchas veces llega a la iglesia destrozada? Algunos llegan para ser líos, pero otros llegan destrozados. Uno que tiene que tener discernimiento para darse cuenta quiénes son. El Señor había dejado de invertir ya en los fariseos, porque les gustaba hacer ¿qué? Lío. Pero el Señor seguía mirando a las multitudes como ovejas desamparadas, desgarradas, humilladas. Todos los conceptos hablan de lo que sucede en la vida del hombre. Cuando hablamos de alguien desgarrado, de alguien mutilado, espiritualmente hablamos, son esas almas que llegan a veces o que están en nuestro trabajo, que están a nuestro alrededor, que quizás están aquí hoy presentes, totalmente destrozadas. Cuando alguien te dice, estoy destrozado, me siento insolentado, me siento abusado, inmoralmente abusado. La gente toda la vida me ha visto a mí como alguien de quien aprovecharse. El mundo está lleno de eso. El mundo está lleno de eso. La otra palabra que es traducida por la Reina Valera como dispersas, la LP lo traduce como desalentados, dispersas, desalentados. Hay que entender un poco el mundo pastoril o entender el animal mismo como la oveja, que es un animal ciego y torpe y que cuando no está en el rebaño se siente literalmente así, se siente como si estuviera desalentada, desalentada porque no está con su rebaño, no es capaz de volver al rebaño. Esa es la palabra en el griego errimenoi, quiere decir yacer postrado. Puede describirse como una persona derribada por heridas morales, derribada por heridas morales. ¿Sabes tú que las heridas más grandes en la vida son las que producen la moralidad? Jóvenes que siendo muy jovencitos, por eso queremos ahondar en el campamento que tenemos acerca de conectados con Dios, queremos obviamente en la proporción de lo que es un niño, no podemos hablar de ciertos detalles, pero que los niños tengan cuidado porque el diablo apunta particularmente desde muy pequeñitos a su moralidad, a que ellos desde muy pequeños pierdan el sentido de lo moral. Por eso que tú ves que los niños juegan video game y están metidos, por ejemplo, en esos video games donde disparan, donde hay guerra, donde hay violencia. ¿Cuál es el punto? ¿El punto es divertirse matando a alguien? ¿O el punto es que pierdan la moralidad y la simpatía por los demás? Que veas a las personas como un objeto. Hay juegos que son terribles, inmorales 100%. Un mundo sin leyes, donde tú puedes hacer lo que quieras. El diablo desde muy pequeño a los niños los ataca porque él sabe que esa es la forma en que destruye una vida. Lo destruye moralmente y es muy difícil que esa persona pueda encontrar sentido en su vida. Es allí donde Cristo los miraba con compasión. Es a esas personas a las que nosotros debemos de alguna manera sentir su dolor y hacer algo por ellos. Al ver este cuadro turbador, es que entendemos la urgencia del Señor al decir algo que la Iglesia no ha considerado mucho a través de su existencia. A través de los años se ha tenido que siempre hablar y volver a hablar y volver a hablar, y la Iglesia ha perdido la importancia de la urgencia, salvo de algunos miembros de ella. Pero Dios está esperando que todos nosotros sintamos el dolor de los demás, que todos nosotros podamos ser como Cristo, que todos nosotros podamos vivir a Cristo. ¿Qué hay de nosotros, hermanos? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí?
¿Miramos a las personas? ¿Realmente? Como Cristo las mira. Como personas que están destrozadas. Cuando miras a tu alrededor, ¿sabes? Cuando una persona entiende esto, van a ocurrir muchas cosas en su vida. No es que va a dejar de cometer errores, porque lamentablemente, como bien hemos visto en la hora silenciosa, nosotros luchamos en nuestra vida con el pecado. ¿Amén? Pero ¿sabes qué? Como le decía a mis hijos en estos días, mientras estábamos en el devocional, el gran problema de algunas personas es que eso lo toman como un justificativo para seguir pecando. No, cuando tú luchas contra el pecado comienzas a vencerlo, ¿sabías? Porque comienzas a luchar. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque una de las cosas con las que tenemos que luchar es precisamente con nuestra falta de interés por las cosas de Dios, por el servicio al Señor. ¿Sabes? No hace falta que lo digamos, pero tenemos que decirlo. Cada vez que nosotros tenemos alguna campaña en esta iglesia, son muy pocos los que invitan personas. Y cada uno de nosotros sabe específicamente y particularmente hasta qué punto realmente ha invitado a alguien. A veces nosotros nos escudamos o nos excusamos o encubrimos la realidad de nuestra vida. Tenemos mucho entusiasmo, pero ese entusiasmo es simplemente polvo que se levanta. Pero a la hora de la verdad, a la hora de invitar, a la hora de mirar a alguien con compasión, ¿sabes qué? Tú vas a tener en tu corazón el deseo que esa persona vaya, vas a hacer todo lo posible para que esa persona vaya, vas a hacer todo lo posible para que esa persona pueda escuchar la verdad, y también vas a hacer todo lo posible para poder darle un ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque los miras con compasión, porque entiendes que la única salida que ellos tienen es el Cristo en el que tú crees. Es más, te puedo asegurar que dentro de esta sala hay personas que ni le interesa lo que estoy hablando. ¿Sabías eso? Pero si yo empezara a hablar de cuestiones que tienen que ver con tu emoción, cuestiones que tienen que ver con las cosas que te interesan, quizás, por ejemplo, algo que tenga que ver con hacer crecer tus finanzas, cómo hacer de alguna manera, cómo puedo yo ayudarte con algunos problemas matrimoniales específicos o con algunas cosas que está haciendo mal tu esposo, tu esposa, quizás estaría más pendiente, pero te quiero decir algo, Cristo tiene prioridades y no importa cuáles son las tuyas y las mías, nosotros tenemos que ir a las prioridades de Cristo. Él dice que cuando entendamos estas cosas, su gozo estará en nosotros. Su gozo estará en nosotros, no el gozo que nosotros queremos fabricar. Ese es el gran problema del hombre. Cristo nos dice que nosotros deberíamos mirar a las personas como Él las mira. Él miraba a las personas de una forma tan potente, tan estremecedora, que ¿sabes qué? Él no pudo sino decirle a sus discípulos lo que Él sentía, para que sus discípulos también pudieran sentir como Él. Él no se quedó pensando que los discípulos no comprenderían lo que Él sentía. Por eso en el versículo 37, nótalo como dice, lo voy a leer en la versión de la palabra, la LP. Voy a leer ahí el versículo 37. Dijo entonces a sus discípulos. ¿Notas eso? ¿No les cambió el tema? No habló de otro tema como queriendo decir, ¿ves? Eso es muy decidor, nos quiere transmitir algo. El Señor quiere transmitir a sus discípulos su sentir, porque si Él pensara que nosotros no podemos sentir como Él siente, directamente Él habría hablado de otro tema con sus discípulos. Se habría quedado básicamente con su sentir y habría dicho, bueno, no les puedo transmitir estas cosas, son seres tan imperfectos, tan ensimismados, tan llenos de yo, al punto que los discípulos llegarían a estar pensando que Él sería el primero en el reino de los cielos.
¿Cuál sería su lugar? Pero no, fíjate que el Señor les quiere transmitir su sentir. Dijo entonces a sus discípulos: las mies es mucha, pero son pocos los trabajadores. Versículo 38, por eso pídanle al dueño de las mies que mande trabajadores a sus mies. ¿Nota lo que le está transmitiendo el Señor? Le está diciendo: noten estos campos, noten. Mira, ¿sabes que uno de los grandes problemas que hay con la mies, con la cosecha, con el grano que ya está maduro, que si no se recoge, muere? Es mirando la urgencia del Señor, las verdaderas urgencias que se ve y se hacen ver tan patéticas nuestras urgencias. Es solo mirando a Él que entonces pasa a ser nuestra vida tan patética. Hermano, dime una cosa: ¿en qué momento tú has pensado que es una gran urgencia dentro de tu prioridad pensar en otro? Cuando te duermes en la noche, cuando oras en la mañana, cuando tú tienes ese tiempo donde te arrodillas solo con Dios, ¿en qué consisten tus oraciones? Eso es muy importante, porque el Señor va a hablar de esto en el pasaje. ¿En qué consisten tus oraciones? ¿En qué se traducen las palabras que tú le dices al Señor? ¿Son oraciones que están en conexión con Él? ¿O son oraciones como quien va al cajero automático a pedir dinero en efectivo? Algo para mí. Este texto ha sido predicado con tanto romanticismo que a veces ha perdido, y muchas veces, la real connotación de lo que el Señor está diciendo aquí. La metáfora o símbolo cambia de ovejas sin pastor a frutos sin segadores. ¿Sabes que eso es algo terrible? Desde la perspectiva de un país. Frutos sin segadores era casi sinónimo de juicio. Cristo tenía compasión de las multitudes, pero ¿qué de los discípulos? David Barr, comentando el pasaje, dice lo siguiente, cito textual a David Barr, el expositor bíblico, dice: Jesús está sugiriendo que allí fuera hay mucha gente no solamente necesitada, sino también consciente de su necesidad. ¿Sabías eso? No era lo que pasaba con los fariseos. ¿Saben lo que los fariseos pensaban? Que ellos no tenían problema. Pero sabes que en tu trabajo, en los lugares donde tú estás, escúchame bien, a veces tú no te das cuenta, pero hay muchas personas que están conscientes de su necesidad. Y son los peces que tenemos que atraer a la red. Hay gente que muchas veces cuando tú le pasas una invitación, decís: bueno, sí, tal vez no, y bueno, vas a darte cuenta, si tú eres perspicaz, ¿entiendes? Vas a darte cuenta que no hay que gastar mucho tiempo en esa persona. Pero ¿sabes qué? Tienes que perseverar, porque siempre hay personas, y ese pez que en un momento fue esquivo a la red porque pensó que no necesitaba, en algún momento se va a sentir destrozado y se va a dar cuenta de la necesidad de Dios. Tú debes perseverar. Hay gente que muchas veces yo llamo una y otra vez y todo el tiempo le hablo y todo el tiempo intento decirle una y otra vez cosas. ¿Por qué? Porque en algún momento ella puede darse cuenta que ese es el momento donde ella realmente está buscando algo, y a veces viene gente que no siente esa necesidad, pero otras veces va a haber gente que realmente comprende. Yo me he dado cuenta que cuando las personas se han dado cuenta de la miseria de su vida es cuando más abrazan al Señor, no antes. Y dice David Barr, una vez más te lo digo, Jesús está sugiriendo que allí afuera hay mucha gente no solamente necesitada, sino también consciente de su necesidad y deseosa de encontrar una solución. Si no hay quien los coseche, esas personas, es decir, las mies, se echarán a perder. ¿Sabes? El Señor ha elegido soberanamente a aquellos que vendrán
a escuchar su palabra, pero Él también ha elegido una forma, y es el mandato de Dios que prediquemos el Evangelio. Nosotros no sabemos, ni especulamos como los calvinistas, ni especulamos como los que no son calvinistas. Nosotros nos sometemos a la Biblia, pero sí sabemos que Dios ha elegido personas para la salvación. Lo dice su palabra claramente, pero también ha elegido un medio para que esas personas se salven. Y yo no sé cómo eso funciona, pero déjame decirte algo. De alguna manera, el Señor está esperando que nosotros cumplamos con la labor de ese medio. Romanos capítulo 10, versículo 14, un texto que conocemos perfectamente, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El eunuco dijo a Felipe ahí en Hechos 8:31: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Felipe tuvo que ser sensible al Espíritu Santo de Dios, que le dijo: ve hacia el eunuco. ¿Sabes? Y ahí entonces Felipe se acercó y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lee? Y entonces el eunuco: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cuál era la prioridad del Señor? Y recorría Jesús las aldeas enseñando la palabra, produciendo esa sensación de que realmente lo que se está diciendo, la luz de la Escritura en mi vida, es un espejo, la palabra es un espejo. Por eso tenemos que enseñar la palabra, por eso no tenemos que perder el tiempo, por eso la iglesia no es un show. La palabra ilumina. La exposición de tus palabras alumbra, dice el salmista. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, y ahí es donde entramos nosotros a explicarle las verdades de Dios. Por eso es tan importante tener un corazón como el de Hechos 8:31, como el de Felipe, que se acercó al eunuco y él estuvo dispuesto a subirse al carro, salir de su camino para entrar en algo que no estaba dentro de su schedule, que no estaba dentro de su agenda, romper su agenda, porque de alguna manera la agenda la marca Dios. Pero ¿sabías que aquí dentro de esta iglesia, ahora mismo acá, hay algunos que ni les interesa lo que estoy hablando? ¿Sabías eso? Porque si ese fuera un interés de nosotros como iglesia, esta iglesia estaría llena. Porque te tengo una noticia: en Halland hay muchas ovejas desamparadas que no tienen pastor. O a lo mejor tú no sientes que tu iglesia sea tan buena, por eso no la promueves. Hay tantos que piensan así. Hay tantos que no son capaces de darse cuenta de los ataques del diablo cuando se quiere hacer la obra de Dios. Y en vez de luchar, minan como el diablo. Hoy la palabra de Dios nos vuelve a marcar lo que es, lo que el Espíritu Santo ha marcado para nuestra iglesia este año: compromiso. Compromiso. Jeremías, hablando de la muerte de los moradores de Judá, lo simboliza con el grano que no es recogido. Dice Jeremías 9:22: habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras los segadores, que no hay quien los recoja. Dios describe la gravedad de la masacre que sería perpetrada por los babilonios. Los cuerpos de los hombres muertos perecerían y parecerían también un manojo de grano abandonado por el segador en el campo, porque no habría quien levantara esa cosecha. Los granos morirían. Eso es el punto del Señor. Miren los campos, dice el Señor en otro momento. Dice: mirad los campos, ya están blancos para la siega. El Señor le dice: mirad los campos, hay tanto trabajo, pero ¿sabes qué? Hay pocos obreros. Y ¿sabes? Cuando hay pocos obreros, lo que pasa con el grano es que el grano se muere. ¿Por qué no hay quien lo recoja?
Esto puede tener una aplicación secundaria, es decir, lo que leíamos en Jeremías. Para nosotros, pues la siega era sinónimo de gozo. Isaías capítulo 9, versículo 3 nos habla que la siega es gozo, no de tristeza, pero la tristeza se resalta cuando no hay segadores. Si no hay segadores, no hay gozo, porque no hay cosecha. De alguna manera, si la cosecha era un motivo de gozo y el Señor graficó la predicación del Evangelio como una gran cosecha, ¿saben lo que nos está diciendo el Señor? Que del momento que comenzamos a pensar en nuestra familia, ¿cuántos familiares están hoy en tu casa y tú vienes a la iglesia y ni siquiera te importa decirles que vengan a la iglesia? Los dejas ser como son. ¿Sabes qué? Muchos de ellos participan en fiestas que son literalmente una oda al diablo, y tú, lejos de decirles y criticarles, de mostrarles la luz, tú les pones like en el Facebook. Y sabes, no solo le pones like, participas de eso. Déjame decirte algo, eso es exactamente como dejar que el grano muera, que el grano no venga al granero. Eso es precisamente lo que el Señor nos está reclamando. Sabes, la mies es mucha, las personas que están desamparadas como ovejas, demacradas, sin sentido en la vida, son muchas. Pero ¿saben lo peor? Es que no hay muchos obreros para levantar el grano. No hay muchos padres que les interesa que sus hijos vivan una vida desastrosa. No les interesa, porque si les interesara, harían algo por ellos. Hay muchos esposos que no les interesa lo que pasa en la vida de sus esposas. Hay muchas esposas que no les interesa lo que pasa en la vida de sus esposos. ¿Sabes? Hay muchos padres que no les interesa, vuelvo a repetir, lo que pasa en la vida de sus hijos. ¿Sabes? A ti muchas veces no te importa lo que pasa en tu trabajo. Las personas que están al lado son las personas que Dios te ha puesto. Es el grano para levantar. Pero muchas veces a ti no te importa. Tú estás tan ensimismado en tus cosas, en las cosas que a ti te interesan, que tú eres precisamente de aquellos que faltan en las labores del Señor. Seamos sinceros. Dime, ¿cuántos de ustedes están realmente excitados con el tema de este año en la iglesia? Compromiso. ¿Cuántos de ustedes están realmente animados por eso? ¿Cuántos? ¿Cuántos realmente están deseosos de seguir aprendiendo el acróstico? Deseosos de ver qué nos enseñará Oseas. ¿Cuántos de ustedes? Porque el Señor está sufriendo con estas palabras. ¿Sabes qué? El Señor mira a esas ovejas como ovejas que no tienen pastor. Mira a sus discípulos y le dice, ¿saben ustedes que hay tanto grano, pero hay tan pocos obreros? Y si yo les pudiera decir algo, si ustedes pudieran entrar en mi corazón y entender lo que yo siento al ver estas ovejas muriendo, al ver este grano caer sin segadores, ustedes no saben el dolor que yo tengo. Dice la palabra de Dios que el Señor, mirando a Jerusalén, lloró. Nosotros, como su iglesia, perdemos el tiempo. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Pablo, tomando el libro de Proverbios en el libro de Romanos, lo vamos a ver en estos días. Pablo, tomando el libro de Proverbios en el libro de Romanos, ¿sabes a quién se lo adjudica? No se lo adjudica a Salomón, hablándole a su hijo. Perdón, el escritor de Hebreos no se lo adjudica a Salomón, hablándole a su hijo. El escritor de Hebreos se lo adjudica a Dios. Y él dice, como también está escrito, Dios disciplina a sus hijos. La Escritura explica la Escritura. Este texto perfectamente se puede aplicar a Dios. Cuando un hijo de Dios sabe que hay una cosecha por hacer y no hace nada para levantar el grano, avergüenza a Dios. Avergüenza. El que duerme en tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Mi amado hermano, ¿sabías que muchos duermen?
¿Cuántos están excitados porque ahora vamos a tener un campamento para niños? ¿Cuántos realmente dicen, qué bueno, voy a tratar de invitar a alguno de mis sobrinos, voy a tratar de invitar a algunos amiguitos que yo conozco por allí? Todos estos cuadros nos ilustran una actitud inapropiada por parte de la iglesia a la gran cosecha del Señor. La falta de segadores y la eventual muerte de la cosecha por falta de segadores o la falta de disposición para entrar en las labores de la siega nos habla del dolor del Señor y de un estado espiritual lamentable y vergonzoso en nuestras vidas. Un estado espiritual vergonzoso en nuestra vida. ¿Saben que esto es muy aplicable para nuestra vida? Cuando el Señor está hablando de que tenemos que extraer nuestra mirada de nosotros para mirar en otros, nos dice que en el hogar donde estamos, donde nos desarrollamos, nosotros tenemos que empezar a dejar de pensar tanto en nosotros para mirar a nosotros. Esto ayudaría mucho a las personas que tienen depresión, ¿verdad? ¿Cuál es el gran problema de las personas que tienen depresión? ¿Que sufren de depresión? Muchas veces son problemas hormonales, se pueden solucionar con algo químico. Ir al médico, alguna pastilla. Pero a veces el médico no tiene en cuenta nada allí. Y hoy vivimos en un tiempo donde la depresión es algo como el pan de cada día. ¿Por qué? Dime una cosa, después de pasar tantas horas en el Facebook, mirando fotos y fotos y fotos, mirando en Facebook, ¿realmente tú te sientes en paz? Hoy día estábamos estudiando eso con mi esposa. Pasando en internet, mirando fotos y fotos y fotos. ¿Cuánto tiempo pasas queriendo conocer el corazón del Señor? Conocerle. Al punto, no sé si te ha pasado que en la noche estás tú queriendo dormir y viene a tu mente un concepto basado en la Biblia, que te hace entender de que eso que estuviste durante algunos momentos del día, en el caso mío, muchas veces pasa que al estar preparando para los estudios paso más tiempo que ustedes, pero muchas veces viene a mi mente conceptos que he tenido en devocional que todos nosotros debemos tener, aparte de nuestro trabajo, conceptos que vienen a nuestra mente, momentos en que antes de dormir leí un texto bíblico y me quedé pensando en eso y viene un concepto, el Espíritu Santo enseñándome, guiándome, sacándome de mis prioridades absurdas a veces, para empezar a pensar de qué manera puedo ser más productivo para mi esposa, de qué manera puedo ser más productivo para mis hijos, de qué manera puedo ser más productivo para mi iglesia. ¿Te has encontrado verdaderamente orando así por tu esposa, por tus hijos? ¿Te has encontrado orando por tu iglesia? Señor, dame luz, de qué manera yo puedo ser usado por ti, porque si tú me diste tan grande salvación, ¿cómo yo no te voy a servir a ti, Señor? ¿Has pensado así? Es ahí que el Señor, ya casi yendo al final, es ahí que el Señor nos instruye qué hacer. Y nos va a decir tres cosas. Él nos va a decir que debemos considerar la insensibilidad de la iglesia. Debemos considerar la importancia de la involucración de la iglesia y del interés de la iglesia. Y rápidamente te lo voy a plantear así. La insensibilidad de la iglesia, dice el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. Es mucha. Es mucha. Pero ¿sabes qué? La insensibilidad no nos deja ver la mies. El grano que grafica las almas, las personas sin Dios, las ovejas, como tú quieras llamarle, las ovejas sin pastor, el grano que está maduro, pero que si no se recoge va a morir, el grano que tiene que ser recogido en el granero. Dice el Señor, dijo a sus discípulos, la verdad, la realidad. ¿Sabes? Cuando alguien expresa así, mira, la verdad es que es porque alguien no se ha dado cuenta de lo que pasa.
Es como que alguien va, a un supermercado y dice, mira, no encontré pan. Y alguien dice, la verdad es que yo vi mucho pan. Él te está diciendo, te está cambiando la idea que tú tienes. La verdad, le dice el discípulo. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, comprendan esto. Hay un engaño detrás de esto en las personas que no se dan cuenta. Pero la verdad es que la mies es mucha. Una de las cosas más preocupantes es no sentir dolor en la vida por las cosas que deberíamos sentirlo. Las razones pueden ser muchas. Desde una anomalía congénita, una enfermedad genética. Hay personas que por problemas genéticos saben que no sienten dolor y de alguna manera son enfermedades raras, pero hay que cuidar a esas personas porque se pueden dañar y no sienten dolor. Hasta la falta de experiencia, por ende, la incomprensión del dolor muchas veces pasa cuando alguien no ha vivido ciertas experiencias. ¿Sabes? Nadie siente dolor por una persona con cáncer, simplemente una simpatía muy lejana, pero una cosa muy distinta es cuando alguien de tu familia tiene cáncer. ¿No te da miedo? Escucha bien, papá. Escucha bien, mamá. ¿No te da miedo que un hijo tuyo muera y tú no estás seguro que se va con esa mujer? Yo he tenido esa experiencia, donde siento dolor en mi corazón por no tener seguridad de cierta cosa. ¿No te da miedo? ¿Realmente no te interesa si un hijo tuyo realmente se fue y te has cerciorado de que ese grano va a ser recogido en el granero? ¿Sabes qué? El Señor le dice, no seáis insensibles. A la verdad la mies es mucha. El punto de Cristo es ¿qué hace que haya tanta gente desatendida sin interesarse en nadie en su necesidad? Porque si la mies es mucha, es porque también muchos no los atienden. En segundo lugar, el Señor nos habla de la involucración de la iglesia, del gran problema de la falta de involucración. ¿Cuánta gente viene por años a la iglesia y que debiendo ser ya maestros se les tiene que volver a hablar las mismas cosas del principio? ¿Cuántas? ¿Cuánta gente tú ves a tu alrededor que vive como si fueran personas de Hollywood, metidas en estupideces, metidas en cosas que no tienen trascendencia, viviendo una vida irreal del jet set criollo? Malgastando el dinero, malgastando sus recursos. Pero cuando se les presenta la idea de ser involucrados en la obra de Dios, no lo ven como importante. ¿Cuánta gente cuando se le dice, hermano, ¿sabe qué? Hay una actividad en la iglesia, gritamos, ¡uh! Por eso la mies es mucha. Por eso la mies es mucha, y como dice el versículo 37 en la parte B, y los obreros pocos. A veces, ¿sabe qué? A veces yo siento como que hay que levantar una grúa a las personas, para que se interesen simplemente por aquel que dio su vida por ellos. ¿Sabías eso? Para terminar, el interés de la iglesia. Nadie ora por lo que no está interesado. ¿Sabías eso? ¿Cuántas veces has venido de rodillas llorando porque hay un problema que te aqueja? ¿Cuántas?
¿Cuántas veces has venido de rodillas llorando? Porque, ¿sabes qué? A veces hay personas que no oran nunca, pero hay un problema. Van de rodillas, oran cuando van a su trabajo en el auto, están orando porque hay una situación X que están viviendo. Hay un problema, quizás el médico puede diagnosticar cáncer, quizás una situación que no quieres que pase, alguna eventualidad que tú quieres que se revierta, y oras y oras y oras. Nadie ora por lo que no te interesa. ¿Sabías? Hay personas que muchas veces no sienten necesidad de orar porque no hay ningún problema, pero cuando viene un problema, oramos. ¿Notan lo que está diciendo el Señor? En el versículo 38 le dice a sus discípulos: rogad. No es una oración sencilla, es una que nace de un corazón que entiende que hay una necesidad. Rogad pues. ¿Ves lo que está pasando? ¿Ves? Ruega pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor? Le está diciendo: mira, si verdaderamente entiendes esto, lo vas a ver tan urgente que vas a comenzar a orar. Y es allí donde entendemos lo que pasa cronológicamente en el capítulo 10. ¿Sabes? El Señor no le dice a los discípulos así: hey, escuchen muchachos, miren, ¿se dan cuenta que la mies es mucha y que los obreros son pocos? Sí, Señor, nos dimos cuenta. Pues, bueno, van a agarrar cada uno de ustedes algunos versículos bien memorizados y se van a ir por diferentes lugares, no van a entrar todavía por otros lugares hacia los gentiles, sino que van a ir primero a la casa de Israel. Primero vamos a comenzar así, predicando a los judíos, después a los samaritanos, después a los gentiles. Pero van a ir ahora ustedes. ¿Por qué? Porque hay pocos obreros. No les dice eso el Señor. Eso se los va a decir después en el capítulo 10. ¿Saben lo primero que les va a decir? Oren. Oren. Sientan la necesidad, porque no es una cuestión mecánica, no es un plan de trabajo. No es que, mira, vamos a agarrar estas invitaciones y entonces vamos a ir a invitar a diferentes niños. Y mira, ya cumplí, ya entregué mis 10 invitaciones. No, cuando una persona comienza a orar y le dice: Señor, ¿sabes qué? Yo te quiero pedir para que haya más obreros. Señor, yo te quiero pedir para que haya más personas que se interesen. ¿Saben lo que va a comenzar a pasar en la oración? Dios va a comenzar a poner esa carga en tu corazón. Porque nadie ora por lo que no le interesa. Revisa tus oraciones de esta semana. ¿Ha habido alguna oración donde tú dices: Señor, te pido por tal persona, para que te conozca, te pido por la iglesia, para que pueda? ¿Ha sido así tu oración? ¿Sabes qué? Después va a ser mucho más fácil decirle aquí: Señor, yo quiero servir. Yo he orado, yo siento como tú sientes. Eso produce la oración, ¿sabes? Por eso el Señor a veces permite ciertos dolores. Permite que hayan ciegos para que clamen: ten misericordia. Para que clamen. El dolor para que clamemos. Nos abre los ojos para que nos demos cuenta que quizás la mies que no ha sido recogida está en la casa. ¿Sabías eso? Quizás está en la casa. Y si no lo recoges, se muere. Y no importa si la mies parezca que está todo bien, si no la recoges, mueres. Has indagado si tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hermano tiene a Cristo. Porque tú lo ves mejor que nosotros. Pero ¿sabes? Quizás muchos de los que están aquí ni les interesa lo que nos habla de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la mies es mucha, mas los obreros pocos. Son pocos los que se interesan. Son pocos los que van a llegar a casa hoy diciendo: Señor, abre mis ojos para ver dónde está la mies. Padre Celestial,